Súper, súper. Gracias por estar aquí. ¿Les gustó la canción? ¿Sí les gustó? ¿Escucharon un poco la letra? Entonces, vamos a llegar al aire porque hay personas que están por otros medios. Estamos ya al aire por aquí, vamos a ver. Sí, hola, hola. Siguen llegando personitas. Muy bien. Muy buenas, muy buen día para todos. Espero que estén disfrutando de este sábado. Aquí vamos a estar una hora reunidos, compartiendo un tema que es un tema que nos atañe a muchos y que pocas veces se toca en un nivel amplio y abierto, y esta es una oportunidad para hacerlo y estoy muy contenta. Muchas gracias a las personas que están en nuestro en vivo aquí en Instagram. Ajá. Y a los que están también por Facebook. Eso. Entonces, voy a iniciar. Esto va a ser una charla, pero toda la charla la voy a hacer como una forma de un ritual. ¿Vale? A mí me gustan los rituales. Además, creo que como unir siempre en los momentos de presencia, tener como una intención, o no tanto intención, sino como un estado de presencia en lo que vamos a hacer. Y a mí me gustan los rituales porque me concentran la energía. Para hacer una charla yo me preparo desde antes, estoy conectada con el tema, conmigo. Entonces, el ritual para mí es como la expresión de toda la creación en todos los momentos. Desde esa parte que la intención, lo que me mueve para hacer eso, todo el proceso de creación en mi parte mental, en mi parte emocional. Luego, cómo esto lo hago cosas que transforman esas ideas en actos, ¿sí? Se transforman las intenciones y las ideas y las emociones en algo más concreto como los actos, y viene esta parte del compartir y de la gestión y de la materialización de la intención de dar esta charla. Entonces, mire que el ritual hace parte de ese proceso de creación. Entonces, abro esta charla, abro un círculo de energía amorosa, de energía de compasión, de alegría, de gozo, a pesar del tema que vamos a hablar. Y uso un palo santico, ya tengo mi fuego, los elementos, ¿sí? La intención, la palabra que es el viento, como decía la canción. Voy a ponerla un poquitico para los que de pronto no la alcanzaron a escuchar. ¿La escuchen? Es... Muy bien. Un poco pasitico para que no nos interrumpa. Y aquí tengo mi palo santo. Entonces, muchas gracias a todos los que están aquí. Y el tema que hoy nos atañe es un tema que el nombre de la charla y lo que nos trae aquí
es la sanación del abuso a través del círculo. Ya hemos venido hablando en algunos momentos porque hemos hecho 3 círculos de 3 horas y siempre hacemos unas charlas antes para, pues, para hablar y conocer si realmente hay un interés y hay esa conciencia de este camino. Y ese camino me atañe a mí porque al haber vivido varias situaciones de abuso, muchas gracias Hermosa, de Chile, Bogotá, aquí por favor en Facebook también nos pueden escribir y nos pueden decir si nos ven, ¿vale? Entonces ahí veo que sí, súper. Y a los de Instagram también. Y si quieres, crees que hay personas que les puede interesar esto, pues estamos compartiendo el link porque cada vez creo deberían de haber más personas abriendo espacios para que hablemos de este tema. Eso, súper, gracias, nos dicen la ciudad. Entonces voy a enfocarme en la charla y los saludos después los hago. Si tienen preguntas las pueden hacer. Para los que no me conocen, mi nombre es Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y directamente voy a ir al punto del por qué se unió, porque voy a hablar muy poco de mí. Yo quiero que nos enfoquemos en ustedes, en el tema, en lo que piensan. Y que mostrarles un poco a poco cómo el círculo fue como ese medio por el cual, sin yo tener una idea clara de lo que iba a hacer, se convirtió en esa herramienta de sanación en este tópico que es el abuso, y en mi caso el sexual, y puede también abarcar diferentes tipos de abuso. Ya hemos hablado de eso en los videos antes con Laura Moreno. Entonces, al yo haber vivido esta situación de abuso, pero nunca hice un tratamiento, me sentía muy culpable, yo pensaba que muchas cosas de las que yo actuaba eran como algo natural en mí. Entonces, desarrollé una cantidad de prácticas bioenergéticas como las artes marciales, el yoga. Entonces yo creo que todas estas, como estas enseñanzas, estos aprendizajes me fueron llevando al círculo, ¿no? Al estar siempre en grupos de gente, estudié después psicología social y educación experiencial, entonces siempre en grupos, y empecé a observar cómo las personas nos vulnerabilizamos de una forma muy sanadora cuando estamos en estos espacios. Muchas veces yo era totalmente reacia al círculo, ¿no? Era cuzumba sola. Entonces yo era muy buena para trabajar en equipo, pero cuando ya había que hablar y como hablar de sí mismo y eso, yo llegaba y me alejaba y me iba sola a comer, a hacer mis ejercicios, pero en grupo, casi no compartía, a no ser que fuera para bailar. Entonces, para bailar el grupo, pero no compartía mis cosas. Entonces, era una incomodidad profunda y no me gustaba. Entonces, yo rechacé por mucho tiempo eso y la vida me llevó, miren, a esta situación de ser consciente del círculo. La primera vez, ¿cómo llegó el círculo en ese proceso del abuso? Yo ya a los 40 años, yo sufrí el abuso entre los 21 y 22 años, ¿vale? Y yo no se lo dije a nadie, bueno, se generaron una cantidad de situaciones y yo rápidamente después de eso me enamoré y empecé a estar con mi primer compañero de larga, pues, mi compañero de convivencia y de mi amor y pues el compañero de mi alma en ese momento. Entonces esta situación, cuando uno, ¿qué es lo que pasa después de que tienes un trauma de ese tipo, cualquier tipo de trauma? El cuerpo tiene como unos patrones, ¿vale? Por eso, del primer tema que quiero hablar en esta cuestión, y no es para yo decirles que esto es el mejor camino, sino decirles que cada persona tiene su propio camino de sanación. Les voy a compartir algo. Cada persona tiene su propio camino de sanación. Sin embargo,
Sin embargo, sí, sin embargo, nosotros podemos también em, tener herramientas y probar herramientas y observar qué pasa. Sin embargo, los seres humanos, por estar íntegros, por ser una red que está integrada con todo, así lo creamos o no lo creamos, cuando se hace esa cohesión, el grupo de esa sanación, el efecto se multiplica, ¿vale? Porque eso tiene una explicación a nivel, tiene una explicación a nivel tiene una explicación a nivel neurofisiológico, ¿vale? Porque cuando nosotros entramos en esa sensación de sentirme a salvo en un espacio, de poder abrir y vulnerabilizarme, expresar la duda, expresar la frustración, expresar la rabia, expresar la tristeza, pero no desde la víctima, sino desde el sostenimiento. Entonces, toda este movimiento a nivel incluso energético, celular, emocional, neuronal, ¿sí? Porque lo que hacemos cuando abrimos esos espacios es crear otra información a nivel neuronal y a nivel emocional. Entonces es muy interesante que a través de la suavidad del proceso de hablar, de la palabra, de ser conscientes de toda esta mística del círculo, nosotros podemos engancharnos en esa sinergia de sanación, porque así como impacta una noticia negativa, así como impacta un acontecimiento fuerte a nivel negativo, pues también a nivel positivo, y eso no lo podemos negar. Entonces, cada persona tiene su propio camino de sanación. Y cómo uno puede como saber cuáles son esas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Sí, estoy transmitiendo por Facebook, Saraí Román Domínguez, y por Instagram, Tantra en Colombia, hoy Saraí Román. Gracias. Entonces, los síntomas, si lo vemos desde el lado del Tantra, que es una de las formas, entonces es como un desequilibrio entre nuestras polaridades femeninas y masculinas. Entonces, es una forma muy linda porque son arquetipos y metáforas en las cuales nosotros a través de esa simbología y esa correlación podemos entender un poco más muchas veces de que si empezamos a verlo de una forma tan racional. Entonces, ¿cómo se expresa que tenemos como un desequilibrio? Y eso yo lo vivía, pero yo lo entendía y yo pensé que era parte como de mi personalidad. Entonces, es como demasiado como uno se defiende de la situación y si no se defiende queda congelado. Hay tres formas de tú reaccionar ante una situación de trauma, que es congelado, lucha o huida, ¿vale? Entonces, cuando tú, por ejemplo, quedas congelado, ¿qué efectos tiene eso? Puedes quedar hiperreactivo o muy introvertido. Entonces, te desconectas mucho de tu cuerpo, ¿vale? Y esta cualidad, esa desconexión del cuerpo es un desequilibrio en tu polaridad femenina, que la polaridad femenina es la que se conecta con el cuerpo, con el movimiento, con las emociones. Entonces, es como si estuvieras un poco entumecida y muchas veces esto te baja la parte de tu energía sexual y por ende la energía también de querer hacer cosas, de confiar en que el trabajo y el oficio que estás haciendo es con el que tú te sientes bien, apatía, crueldad, ¿sí? Mucha autocrítica y uno de los síntomas es ser la víctima y alimentar esa máscara y esa herida que es el de la víctima. Entonces, muchas veces dicen, no, pero es que esto pasó hace tanto tiempo, eso ya no me afecta, pero cada vez que te acuerdas, por ejemplo, empiezas a llorar o tienes todavía rabia o cada vez que tienes relaciones sexuales sientes mucho miedo, incluso
algunos síntomas de esos desequilibrios que tú puedes vivir, que son remanentes de esa situación, una o varias situaciones de abuso que hayas tenido, eh, son incluso problemas a nivel ginecológico, ¿vale? Vaginismo, también una incapacidad de pronto de tener relaciones sanas. Bueno, es que todas van a ser perfectas, pero sí demasiado tóxicas o repetir el mismo patrón. Entonces, todas esas cosas yo las tenía, pero yo no sabía. Y si ustedes han sentido otras, díganme. Entonces, hasta que llegó el día en que fui a Brasil y llegó esta situación del círculo, allí yo como que hablé por primera vez de una forma más abierta, me di cuenta de cómo la pena, el miedo y la vergüenza estaba sumergida en mi cuerpo, porque qué es lo que pasa cuando vivimos esa situación, incluso si no es un abuso violento. Ya hemos hablado qué tipos de abusos hay, pero muchas veces pensamos que un abuso es un abuso violento, hay abuso por manipulación. Y lo que pasa es que el abuso está tan legalizado en tantas esferas de la sociedad que a veces creemos que es algo normal. Entonces, el círculo y esta parte del tantra y la sexualidad somática, lo que hizo fue ser conscientes de cuál era mi memoria corporal respecto a esa situación y a través de prácticas que tienen que ver con el cuerpo, movimiento, respiración, meditaciones, palabra, escritura terapéutica, y también la parte del ritual. Empecé a transformar y a sacar muchas de esas memorias y a cambiar la forma de sentirme a mí misma y de relacionarme con los demás, o por lo menos ya tenía una conciencia de un tiempo de que podía observar esas secuelas que tenía, ¿vale? Y que hay que ser muy consciente porque son secuelas a nivel de patrones neurofisiológicos profundos que tienen una consecuencia directa en toda tu vida, ¿vale? En todos los aspectos. No te quiero decir que todo haya estado tan mal en esos 20 años. Hacía yoga, artes marciales, chamanismo, estaba en un proceso pues de experimentación más que de búsqueda. Y entonces sí se hacía una mejora en muchos aspectos, pero luego quedaba algo muy, muy, muy profundo que yo creía que eran mis patrones normales, que esa era mi personalidad. Me he dado cuenta que no, me di cuenta después de ese proceso. Por eso le apuesto y le apuesto a compartir estas enseñanzas circulares que tengan que ver también con la memoria corporal, a través de una técnica muy, muy poderosa que la usan mucho en Estados Unidos y en Europa, que se llama ejercicios de liberación de trauma y estrés. Es TRE, es Trauma and Releasing, Trauma, Stress and Releasing Exercises. Son ejercicios para la liberación del estrés y del trauma. Y estos ejercicios los usan con los excombatientes de guerra, porque pues quedan con estrés postraumático. Entonces, esta parte corporal, ellos tienen una capacidad, una contención a nivel psicológico que es necesario. Yo no la tuve. Yo no la tuve porque, bueno, por infinidad de factores. Y también se hace el TRE como un acompañamiento a nivel de la corporalidad, de la respiración. Se incluyen ejercicios de la somática. Bueno, hay una cantidad de cosas súper interesantes en esa práctica TRE, que es en una de mis pilares corporales a nivel terapéutico, comprobado aquí en mi consultorio. Personas que hace mucho tiempo viven una situación de 2 años de sostenimiento de hija, de esposo,
que tienen, hay mucha tensión a nivel sexual, hay mucha expectativa y mucha exigencia en cómo debo dar, brindar, entran en ese estado de desconexión y de desequilibrio de sus polaridades masculina y femenina. Entonces uno va perdiendo la sensación de sentirse completo, de sentirse seguro, y está bien sentirse inseguro, frustrado, triste, con rabia y todo eso, pero no por largo tiempo, que es lo que pasa con el trauma. Entonces, estos ejercicios de TRE son fabulosos y es uno de los pilares en toda esta integración de herramientas en la sanación del abuso y el círculo. Y a mí la terapia circular se me aclaró mucho con un curso que hice con una coach y mentora colombiana que se llama Laura Moreno, y a través también de otras personas. Yo estaba mucho en la cuestión del chamanismo y comprender esta rueda de la medicina, la sabiduría ancestral, y que esta terapia circular no solamente se ha vivido pues aquí en Mesoamérica, sino en muchas partes del mundo, pero esa connotación terapéutica tan mágica, pues la aprendí de manos de Laura Moreno, y de verdad ella no pues me sugirió que porque si yo, esa era mi historia de vida, porque no lo compartía. Y eso estoy haciendo, me encanta todo el proceso. Hay chicas que han tenido bastantes bendiciones a través de los círculos. Algunas ya han traído a sus madres porque se han dado cuenta que hay una situación a nivel sistémico. Nosotros como seres humanos hacemos parte de un ciclo, ¿no? Entonces las metáforas ancestrales de la semilla que es oscura, nosotros nacemos a través de la oscuridad, ese ente invisible elige materializarse, nosotros somos la materialización de esa energía que primero está en la oscuridad y luego se transforma, se pudre y va saliendo a la vida y va absorbiendo los elementos, el sol, el fuego, el aire, la tierra, el agua que lo nutre, va a dar sus frutos y después ese fruto vuelve y muere y vuelve el proceso. Entonces, la terapia circular es una emulación de ese proceso. Además, como me enseñaron a mí, se incluye toda la mística de los elementos, incluso tanto en la palabra como en todo el proceso ritualístico y el proceso de fortalecimiento y de ser espejos. Una de las cosas que más me encanta en la terapia circular es que nos damos cuenta de que somos espejo. Entonces, al permitirnos vernos, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No nos vemos. Por eso el trabajo de parejas o el trabajo de familia o el trabajo grupal o entre amigos es tan importante, no porque sea un trabajo, sino que es una forma de vernos a nosotros mismos, porque la desconexión nos impide estar aquí dentro de nosotros o en el presente. Entonces, todo lo que pasa en el círculo es muy sanador. Es muy fortalecedor y además como toda esta situación de abuso ha sido tan acallada por tanto tiempo, no se puede hablar, si ocurre al interno de la familia, entonces peor, no se puede decir y se vuelven secretos de generación tras generación. Y cuando existen esos secretos, hay mucha posibilidad para que no se repita el mismo ciclo, porque recuerden que el ciclo se repite de un lado o del otro, pero se repite. Entonces, si es un ciclo y se repite, ¿por qué no hacemos y entramos en ese proceso cíclico de una forma consciente? Entonces, el círculo me permitió y nos permite entrar en esa sinergia de sanación de los ciclos y entender que de una u otra forma siempre pasamos por todos los estados, morimos y renacemos de una forma constante, ¿vale? Las mujeres es mucho más integrado esa sinergia circular por nuestra menstruación, pero realmente todos los seres humanos, así no tengan menstruación, estamos en esa rueda cíclica y toda la vida es una gran terapia circular, ¿vale? Es un gran camino circular y cuando somos conscientes
lo hacemos con respeto, con vulnerabilización, ay, como encontrar un sitio donde no te juzguen, donde te miren a los ojos, donde te den palabras de que también se puede estar en esta situación después de esa vivencia, pues empieza el proceso de sanación porque somos espejo. Entonces es súper interesante esta experiencia. La palabra y la escucha atenta. Lo que menos hemos tenido oportunidad las personas que han pasado por esto, y no solamente por un abuso, quiero aclarar, sexual. Aquí hablemos de diferentes tipos de abuso, porque he tenido amigas que me han dicho, no, mira, es que yo fui a trabajar y yo le estaba sacando las manchas del piso con un aparato sin agacharme, porque no me podía agachar, pero mi jefe quería que yo me pusiera de rodillas y lo hiciera. No, mira, mi esposo no me da el dinero, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de abusos entre las familias. El abuso para educar también es muy legalizado. El abuso por situación económica, por diferencias sociales, por castas, por familias. O sea, hay una cantidad de, casi todas las personas que vivimos en toda la Mesoamérica somos pues, producto de violaciones, de abusos. Y no solamente abusos sexuales, sino de todo tipo de abusos. Nos han quitado la alimentación, nos han quitado los símbolos sagrados. Bueno, entonces imagínense, o sea, yo creo que todos hemos vivido en algún momento una situación de abuso. Así, y hemos nosotros sido abusadores porque yo lo era. ¿Vale? Y eso, wow, poder aceptarlo y poder transmutarlo y poder perdonarme fue muy profundo porque fue darme cuenta cómo yo perpetuaba esa situación que me pasó con las personas que más amaba. Y no solamente era abuso de poder, abuso económico, ¿ves? Entonces toda esa situación que yo llevaba adentro, realmente a las personas que amaba y las que estaban más cerca de mí eran las que más como que acarreaban y sostenían esa situación. Y yo pensaba que yo era así, que es que yo era una, así como decimos aquí en Colombia, una HP. Y sí, sí, todos somos así, pero wow, ahorita después de ese proceso sí cambia mucho y te vuelve mucho más responsable. Entonces, tener ese espacio donde puedas hablar y no es que te vamos a aconsejar, todas vamos a aprender porque mire, ¿qué es lo que pasa cuando toda esa información está en los tejidos? Y eso es de educación sexual somática. La postura cambia, la forma de respirar, en nuestra digestión, gracias hermosa, nuestra digestión, entonces la autoimagen, todo el sistema de creencias, por decir algo. Entonces, algunas, perdón, por decir algunas. Entonces, cuando tenemos ese espacio de contención en la palabra, allí ya hay mucha transformación porque hay personas que nunca lo han contado. O si lo han contado pues así en terapia, uno a uno, pero wow, ya salir del closet, que ese fue uno de los primeros procesos que hicimos en todo este camino de los círculos como sanación del abuso, pues bastante transformados, de verdad. Wow, ese día estábamos como wow, todas muy contentas de ver que algo tan lindo como la palabra pueda transformarnos tanto. Y la escucha atenta, muchas veces hablamos, pero escuchamos, perdón, para responder, ¿sí? Escuchamos para dar una opinión, pero realmente aquí la escucha es simplemente ese espacio de silencio y de vacío. Entonces es muy lindo porque es como una meditación. Entonces ese baile entre la palabra y la escucha atenta en silencio transforma profundamente y va liberando el cuerpo de todas esas corazas. Entonces, con toda la práctica corporal, él se realinea con la respiración. Entonces, es súper sanador todo este proceso en esa danza.
Entonces, cuando deliberadamente nosotros cambiamos nuestra voz, cambiamos la postura, nos tocamos y empezamos a integrar esa nueva información, seguramente algo se va a transformar. Y lo que pasa en este proceso, que fue lo que me pasó a mí, allá en Brasil, es que pues claro, al final de todo el proceso, wow, yo me sentí en un cambio, pero esos cambios siguieron, ¿vale? Yo seguí practicando además, muy juiciosa. Entonces aprendí una meditación orgásmica y empecé a trabajar mucho con la parte de mi energía sexual, desde el cuerpo y desde el placer. Porque algo que afecta el abuso de todo, de algunos de los que no son sexuales, incluyendo el sexual, es el placer. Entonces, allí no hay mucho manejo, ¿sí? Sí se sabe, se hacen investigaciones, pero no se sabe de qué forma manejar hasta que llegó sexualidad somática, sexological bodywork. Entonces, se dieron cuenta que a través de procesos de integración del placer como una herramienta terapéutica, explícitamente las cuestiones de abuso, pues que había una gran mejora. Y la primera mejora que se hace cuando integras el placer como herramienta de sanación es amor y reconocimiento propio. Es como si boom, tú te vieras, porque como es algo que estaba escondido y que se has relacionado con el dolor, con la pena, con la vergüenza, entonces cambia esa pulsión natural sexual que se puede ir, esa información se puede ir al neocórtex, al reptiliano o al cerebro azul. Entonces hace una reestructuración, pero eso se hace a nivel inconsciente, pero cuando lo hacemos en un espacio, pues con alguien experto, contenido, que lleve esa situación y que la integre con emociones, con otro tipo de emociones que tú eliges en tu momento, porque cada quien elige, pues esto va a crear una transformación a nivel somático, a nivel del órgano, a nivel de tus células, ¿sí? A nivel bioenergético, y sanas no solamente a ti, sino toda tu generación y las antecesoras y las que vienen, porque eso pasó. Gracias a ese proceso y que yo lo volví público, pues no es para que todo lo vuelvan público, pero volver público, eso es ya, no te importa lo que diga nadie, entonces es súper interesante porque es ese miedo, esa culpa, esa vergüenza está muy ligado a qué dirán los demás, a qué creerán los demás, pero mi familia qué va a creer, o no, ya nunca más en mi caso voy a tener una pareja o nadie va a querer una relación seria conmigo, sí, y es muy común tanto en personas con vulva como en personas con pene, porque vamos a decir, sí, es muy común. Entonces, toda esta integración y la conciencia de cómo funciona el trauma en tu cuerpo, en las emociones, pues puede ser una ventaja. Entonces aquí ya les hablé del TRE, que es la liberación de corazas, que son los ejercicios de Mario Bercheli. Y quiero hablar un poco de las memorias somáticas uterinas, porque muchas de las situaciones que tenemos a nivel ginecológico sí hemos pasado por abusos de diferente tipo, incluido el abuso sexual. Hay un proceso bastante profundo en las memorias uterinas. Y cuando utilizamos la técnica como la respiración ovárica, como toda esta conciencia de la memoria de la matriz, de la conciencia del piso pélvico y ejercicios donde la suavidad, la tensión, la presencia y la conexión con tu corazón y con tu útero pueden traer también una coherencia en esas polaridades femeninas, en esa polaridad femenina que se desequilibra tanto en este proceso. A mí me pasó que yo me volví súper masculina, claro, porque era todo el tiempo a nivel de defensa. Y antes de eso yo había practicado artes marciales, pero después de eso practiqué muchas
y más tiempo. Entonces me metí a talleres de puntos mortales, a una, ¿cómo se llama? A una arte marcial rusa, Spetsnaz, que es una arte marcial de contacto, o sea, no es como el karate, o el karate o el taekwondo que es de espacio, sino que es cerca, porque lo que yo quería era aprender a matar. Entonces, me volví de ese talante. Me sirve aún algo, pero no con esa vehemencia que en esa época yo lo hacía. Vamos a ver preguntitas. Eso, voy a ver aquí una, vamos a ver. Entonces, Ximena-Patricia-Barrera. Claro, todo implica un proceso. No podemos desde el mismo lugar que creamos el escenario para la que genera carga. No puedo pararme desde ahí para evolucionar o crear resultados diferentes. Sí. Pero la propuesta que nosotros, la propuesta es que cuando la cuestión del círculo y el sostenimiento. Y además, este proyecto empezó prácticamente online. Entonces ha sido muy interesante porque han habido chicas que están en Europa, en México, en varias ciudades de Colombia, en Argentina, en Chile. Entonces, wow, a pesar de que se hace a nivel virtual, además porque hay un trabajo personal bastante profundo, ¿no? Llevas una bitácora y todo el tiempo estamos conectados con eso. Entonces aquí me preguntan, ¿cómo manejar el abuso cuando fue el padre el perpetrador? ¿Se debe excluir de la familia al abusador? Pues mira, es más común de lo que pensamos. Es muy, muy común esta situación. Entonces, el manejo primero, yo no soy psicóloga, siempre yo recomiendo a las personas que quieren hacer un proceso de estos que se acompañen de un psicólogo. Es súper importante porque no hay una sola forma para poder enfrentar esta situación, porque todo depende del tiempo, de hace cuánto tiempo pasó, de muchos factores, de si tú en ese momento crees que es necesario. Bueno, hay que mirar muchas aristas para poder tomar una decisión de ese tipo, porque pues hay otras personas. Sin embargo, es muy común, y lo que han hecho algunas de las chicas, porque ese no fue mi caso, es enfrentar de una forma privada, lo han enfrentado y ha sido, sí, por ejemplo, un tío, en forma privada, le escribe una carta, ¿sí? Hay muchas maneras de que tú puedas enfrentar esto sin siquiera ver a la persona, ¿vale? Por eso es importante de pronto ese apoyo. Lo primero es trabajar en ti, te lo diría desde mi experiencia, cómo lo hice yo, o cómo me pasó, porque realmente no lo hice de forma consciente, así que si lo puedes hacer de una forma consciente es súper interesante y muy empoderador y muy sanador. Es que tengas un espacio donde puedas hablar fuera de la familia y empieces a sacar esa información y a ir leyendo qué es lo que tú realmente quieres y qué es lo que tu cuerpo te dice, porque tu cuerpo ha estado muy desconectado y has estado desintegrado de tu corazón. Entonces, y ahí en ese proceso puedes ir decidiendo el paso a paso porque es algo delicado. En mi caso no fue alguien de mi familia, pero fueron personas hombres de negocios, gente que tenía negocios en mi ciudad. En algún momento quise hacerlo público los nombres, ya ni me acuerdo de los nombres, antes los tenía en una lista, pero no lo pasé, no lo hice porque me sentía muy desprotegida, muy frágil, ¿vale? De alguna represalia que tenían en esa situación. Entonces, te invitaría, Valentina, que vinieras y tuvieras un espacio. El próximo círculo es el 24 de octubre. Entonces, es un círculo de 3 horas, 3 horas y media, donde vamos a hacer un paso a paso. Yo se los mando, me escriben y vas a quedar con unas herramientas y unas tareas para tu casa, ¿vale?
y hay un grupo de contención donde tú puedes escribir las vivencias, cómo vamos y ir haciendo ese proceso y seguro se va a esclarecer mucho. Muchas de las que lo hicieron hicieron cosas, pero ellas mismas lo fueron decidiendo con sus terapeutas. Si no tienes un psicólogo, pues tómate tu tiempo, empieza, que cuando uno empieza este proceso, las personas alrededor empiezan también a aparecer los angelitos, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ritual, mis amores. Vamos, venga, yo termino aquí vamos a terminar entonces, todo este camino de sanación es transformar la emoción a través de la conexión con el cuerpo y nuestra bioenergía, ¿vale? Y ahí vamos a terminar. Entonces, hacemos nuestro ritual. Tenemos unos minuticos, va a ser bien chévere. Vamos a estar pues sentados, ¿sí? Sentados y empezamos a mover suavemente el cuello. Solamente lo vamos a hacer 3 veces o 4 para que quede 2. Los hombros. Eso. Y va a empezar a respirar. Aquí, sí, bueno, entonces aquí voy a contestar unas preguntas. El trabajo con el cuerpo se recomienda luego del proceso terapéutico, antes, durante y después, porque todo va quedando en el cuerpo. Por eso es tan interesante esto y que lo puedes hacer en tu casa solo. Vas a aprender técnicas, puedes hacer 1 o 2 movimientos o todos los 7 movimientos u 8. Entonces, el movimiento hace parte pues, de lo natural, de lo que es. Y si nosotros poco a poco nos vamos enganchando en eso, toda la información que se quede como anclada, ella va buscando una forma de disolver eso tú a través del movimiento y a través de la respiración y a través de pues de la intención y de la observación del cuerpo. El cuerpo es muy inteligente, mire que ha sobrevivido todo lo que ha sobrevivido, por Dios. Entonces hay una memoria hormonal, hay una memoria... El círculo de 3 horas vale $20. Y si vienen 2 personas, cada uno queda en 10. Entonces, y es de 3 horas y quedas con esa grabación de por vida, ¿vale? Y tiene 2 ebook incluidos en todo el paquete, ¿vale? Muchas gracias por preguntar. Entonces, vamos respirando. Eso. Inhala. Movemos los hombros. Movemos, levantamos las costillas. Eso. Mueve la cadera para un lado y para el otro. Eso. La pelvis. También la mueve. Eso. Mueva los pies un poco y conéctese con la sensación de peso de sus pies. Voy a poner una musiquita. Empiece a inhalar muy suave. Vamos a conectarnos con la suavidad. Y va a alinear su columna. Mi cuerpo es la tierra. Eso. Mi agua viene con sangre. Porque mi espíritu es fuego. Manos en el corazón. Palabras del aire. Porque
porque mi cuerpo es la tierra. Mi agua viene con sangre. Y vas a pensar en tu intención para este ritual. Va a ser la intención de conectarnos con nuestro corazón, ¿vale? Con el latido de nuestro corazón. Entonces, sintamos ese latido del corazón. Y vamos a respirar y a percibir cómo las costillas se abren. Y le vamos a dar gracias a nuestros ancestros porque gracias a esa sincronía de todos nuestros ancestros, tú estás aquí y ese corazón está latiendo. Y empiezas a sentir los músculos, se llama el pericardio, que cubren las costillas y que están también cubriendo el corazón y separando los pulmones de los intestinos. Siente cómo los alveolos del corazón se abren, se cierran y los latidos. Ahora solamente una mano la pones en tu vientre y ese es otro corazón. El corazón, el otro cerebro. Y vas sintiendo los latidos también de ese corazón. Y le das gracias a la tierra. Y le das gracias al cielo. A las dos fuerzas lineales. Y siente cómo te vas alargando, cómo te vas volviendo un eje alineado. Y percibe esa sensación. Mi agua viene con sangre. Sonríe. Porque mi espíritu es fuego. Y mi palabra es el aire. Y percibe cómo esos latidos de tu corazón en tu pecho y tu corazón en tu vientre se integran. Y siente el calor de tus manos. Ahora lleva tus manos al frente. Y visualiza que estás recibiendo toda la energía del cielo. Es aire. Y cuando toca tus manos se vuelve agua. Y báñate con esa agua y prográmala con la intención que tú quieres. De limpiar. Esta segunda, de integrar. Eso. Y la tercera, para equilibrar. Y repite. Inhala. Con mi tabaco yo rezo. A mis abuelos les pido la memoria de mi compromiso. Con mi aliento yo curo. Con mi tabaco. Eso. Inhala. Pone las dos manos en el corazón. Damos gracias, gracias, gracias. Y que toda esta sanación y conexión con el corazón se materialice en cada una de nuestras células. Voy a cerrar este círculo. Qué lindo, qué chévere. Bueno, entonces, si crees que esta información le puede servir a alguien, pásale el link. Tenemos una semana. Recuerden que si son dos personas, es $10. Y si es una sola persona, $20.
si no has sufrido abuso, pero conoces a alguien y quieres saber un poco más, si eres terapeuta, te puede servir mucho porque voy a entregar técnicas terapéuticas somáticas que puedes inmediatamente incluir y experimentar no solo en ti, sino en personas que estés asistiendo. Pues aquí estoy con toda la disposición y con todo el amor. Muchas gracias por estar allí, por ser cómplices. Voy a tomarme esta agüita que programé para esto. Ahí voy a dejar de sostenimiento la velita para que sean las personas que estén movidas en esta situación, que quieran ver experimentar otro camino para que sanemos, porque creo que es importante que estemos haciendo. ¿Qué hora y fecha exactamente? Es el 24 de octubre, es a las 2 de la tarde o 1, yo les digo, pero es a mediodía porque como hay personas que vienen, que son de Europa, entonces lo tenemos que hacer o 1 o 2 de la tarde, pero ahorita no estoy como no tengo, no estoy segura, qué pena. Venga, yo veo a ver si aquí no. Contándoles pues que también vamos a tener el 50% en todos nuestros productos porque cumplo años a finales de octubre, entonces estamos en una semana donde vamos a dar todo el 50% de descuento, por si quieren, ahí en redes está toda la información de las Masterclass. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, súper chévere. Vamos a seguir haciendo hasta diciembre charlas así como esta para que las personas conozcan y bueno, cualquier pregunta que tengan, muchas gracias por su atención, por su presencia, por las preguntas y por la participación. De verdad que me siento muy honrada de poder pues, compartir esto desde esta posición. Un beso. Gracias por estar allí.